Lo que ha dicho Jorge Barata es corroborar lo que ya en su momento señalaba Carlos Nostre, quien era director de contratos de Odebrecht, quien en su momento señaló que se entregó 24 millones de dólares en sobornos, en las planillas. Nuevamente habla de una documentación, ¿verdad? De una certificación de este dinero, de las planillas bajo el concepto de riesgos adicionales. Ha señalado también que la empresa Graña y Montero, que integraba este consorcio eléctrico, sabía perfectamente y había contribuido con los aportes para estos pagos de soborno. ¿Cómo compromete a Graña y Montero con la corroboración ya de Jorge Barata? Compromete mucho y señala además algo importante. Señala que Graña y Montero aportó 3 millones de dólares, si mal no recuerdo, para este pago de soborno. Y la empresa ayer ha emitido un comunicado en que tácitamente está admitiendo, no está desvirtuando o desechando la versión de Barata. Claro, ellos dicen, nosotros no tenemos documentación que descarte, pero tampoco que corrobore o que descarte, ¿no? Y además en ese dice sentido, que bueno... si se comprueba, nosotros asumimos la Así responsabilidad, vamos a pagar. O sea, en rigor están admitiendo. El señor José Graña tiene mucho que decir, compromete directamente, es un emplazamiento directo que ha realizado Barata a la empresa Graña y Montero como empresa consorciada. Sabía de la actividad delictiva que realizaba Odebrecht, participó y aportó. Y lo penoso es que, a diferencia de otros empresarios a nivel latinoamericano, por ejemplo, en caso argentino, la empresa Graña y Montero no ha dicho una sola palabra, no ha reconocido nada. Y en consecuencia, ¿de qué cambio estamos hablando si no ha aportado en las investigaciones, ¿no? Y ha tenido que surgir la versión del señor Barata para recién, de alguna forma, mostrar su colaboración y señalar que va a admitir y pagar cualquier concepto de reparación civil. Claro, pero el concepto de reparación civil no detiene la acusación. De ninguna manera. Ellos siguen siendo investigados, se les revocó la prisión preventiva y continúan eso, pero lo fundamental es que el señor José Graña recobre la memoria y diga toda la verdad. Él sabe mucho de lo que es, de todas estas andanzas delictivas en lo cual estuvo involucrado la empresa Odebrecht. Ahora, siendo Odebrecht tan ordenado, vamos a decirlo entre comillas, con respecto a las coimas que se entregaron, es probable también que ellos tengan un registro del dinero que fue aportado no solamente por ellos, sino también por Graña y Montero y por otras empresas, ¿verdad? Que pueda comprometer u obligar a Graña y Montero a entregar esa información. Si lo ha dicho Barata, es porque tiene respaldo documental. Ahora estamos en un nuevo escenario, como usted lo ha señalado. Hay un acuerdo de colaboración eficaz que se está homologando. La empresa y los ex ejecutivos están obligados a sustentar, a corroborar la información que van a proporcionar. Por eso es que, con lo que señaló ayer Jorge Barata, hoy día va a cumplir, entiendo yo, con la entrega de 4.000 folios en relación a los pagos de coimas y sobornos. En consecuencia, Graña y Montero seguramente va a tener que responder cuando demuestren los documentos que acreditan sus aportes de la empresa Graña para el pago de coima. Estamos hablando de un universo de 24 millones de dólares, no es poca cosa. Claro, y además de 14 millones cuyo destino no se sabe. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, y sobre el que imaginamos esta información de los folios va a esclarecer, porque ahí sí se va a encontrar cuál fue la cuenta, el destinatario final de estos 14 millones. Yo le estaba consultando acerca de posiblemente el mayor temor que ahora van a sentir algunos funcionarios con respecto a lo que ha dicho Barata, que va a contar el día de hoy. En sus palabras textuales, va a entregar nombres de los políticos que recibieron coimas y que tuvieron capacidad de decisión por encima del ex viceministro Jorge Cuba, actualmente recluido, recordemos, en el penal de Piedras Gordas. Esto lo quiero poner en un contexto muy sensible, con respecto al suicidio del expresidente Alan García, porque se ha criticado mucho el hecho que se sigue investigando un caso que lo podría comprometer, ¿no? Se habla, y lo decía la defensa de Alan García en algún momento, de un marco público en el cual, muerto el imputado, se extinguían también las penas y las investigaciones. Eso tiene una interpretación que quiero además situarlo en el marco de la organización criminal, porque al expresidente Alan García no se le estaba investigando exclusivamente a él como presidente de la República, sino como integrante, incluso como cabecilla de una organización criminal. Y en ese sentido entendemos que todavía se tiene que determinar, y usted lo aclarará, la responsabilidad y el rol que habría cumplido el expresidente. ¿Es así? Lo que se investiga son
los proyectos en los cuales ha intervenido la empresa Odebrecht. En este caso, la investigación y el interrogatorio se centra sobre el caso Metro de Lima, el tren eléctrico. La investigación contra el señor Alan García en relación a él ya se ha extinguido por causa de fallecimiento. En tal sentido, el señor Alan García no es objeto de investigación hoy día, pero al tratarse de una organización delictiva, una estructura criminal según la tesis de la Fiscalía, los hechos se tienen que investigar y es probable que durante el desarrollo de los interrogatorios muchas veces surja el apellido del señor García y se tenga que ser mencionado. Al final, la investigación tiene que continuar porque se tiene que esclarecer totalmente los pagos de coimas y sobornos en este proyecto, lo cual ha reconocido la propia empresa Odebrecht y algunos de los investigados no han negado. En consecuencia, acá lo que se tiene que determinar es el grado de responsabilidad de cada uno de los supuestos integrantes de esta red delictiva. Entendemos entonces, claramente no habría ningún cargo penal, eso es evidente, pero sí todavía falta determinar, en todo caso, el rol que habría cumplido el expresidente en el supuesto de esta organización criminal. No puede haber un juicio de culpabilidad, no puede haber un pronunciamiento de la Fiscalía en relación al señor García, eso ya se acabó. Pero la Fiscalía tiene que reconstruir toda la historia para efectos legales y ver cuál ha sido la participación de todos los integrantes de esta organización delictiva, teniendo en cuenta que el señor García ya no es objeto de investigación. En consecuencia, el señor Barata tiene que decir todo lo que se le pregunte, está obligado a responder. Y lo que hoy día depende del grado de información que proporcione Barata es de acuerdo al desarrollo de las preguntas que plantee la Fiscalía. Barata no es un testigo fácil, es un testigo hostil, trata siempre de guardar parte de la información, da respuestas no siempre muy claras y en consecuencia usted tiene que desarrollar un interrogatorio lo suficientemente sagaz que le permita extraer toda la información que él tiene y él sabe y en consecuencia y también hacerle ver que él no puede ocultar nada porque si no estaría en peligro su condición de delator. Y el acuerdo mismo que se ha firmado con Odebrecht. Y ellos son los primeros interesados. Así es. Hablemos de dos nombres o dos seudónimos que se habían conocido en los últimos días, Chalán y Bandido. Aparentemente sería Luis Nava e hijo, pero hay uno más que se ha escuchado en los últimos días que ha sido Bambi. Mencionamos estos tres porque hoy día Jorge Barata aclararía de quiénes se trataría, ¿verdad? Claro. Eso es lo nuevo, digamos, no en las investigaciones, sino más bien en las declaraciones que se están consiguiendo con Jorge Barata. A partir de la suscripción del acuerdo final, surge esta nueva información. Lo de Bandido y Chalán es después del acuerdo final. Y ahora ya entendemos por qué. ¿Por qué? Un gran sector de la opinión pública en el Perú no quería que se materialice el acuerdo final. Ah, bueno, porque se están conociendo otros nombres. Otros nombres. Entonces, la vinculación de Nava en toda esta trama de corrupción ha permitido avances fundamentales en los esclarecimientos y la de su hijo Bandido. La información proviene del propio Jorge Barata, por eso lo que ayer ha declarado es un correlato de la conducta que él viene mostrando a partir de la suscripción del acuerdo final. O sea, firmado el acuerdo final, Barata da un giro, entrega documentación sensible que antes no entregó y estaba en su poder y se demuestra que los pagos se hicieron por orden de él y para determinados proyectos. Hoy día es probable que se conozcan nuevos nombres y nuevos seudónimos. Claro, es importante además lo que usted menciona, por ejemplo, en el contexto de las últimas declaraciones de la exalcaldesa Susana Villarán, ¿no? Su abogado, por ejemplo, ha dicho, no se ha conocido información nueva, no obstante, se ha corroborado la información que ya se conocía y en otros casos se ha conocido de otras personas involucradas, es decir, no hay información nueva, elementos nuevos, pruebas nuevas, pero esto es digamos, es documentación que va a confirmar la tesis de la Fiscalía y en ese sentido sí es información nueva, o sea, sí es parte del acuerdo que se hizo con Odebrecht. Quizás el señor abogado se refiere que no es nada nuevo, pero lo cierto es que... Pero la compromete. Lo consolida y además es un caso, por caso de corrupción muy avanzado, bastante consistente
Los que pagaron los sobornos han reconocido plenamente. El detalle de la información de Barata es fundamental. La llamada de agradecimiento a la señora Villarán, agradeciéndole por este aporte ilegal. El hecho de que Barata ha resaltado que ella requirió ese aporte, el hecho de que se ha determinado que en esos momentos estaba en trámite proyectos que involucraban a la decisión del gobierno municipal. En consecuencia, yo creo que ahí ya el tema está bastante avanzado. No quiero dejar que esta entrevista finalice sin consultarle acerca de un tema que el día de hoy nuevamente es noticia y es la prisión preventiva. Va a haber una presentación, entendemos, de un proyecto de la congresista Luciana León con respecto a la variación de algunas condiciones. Se han levantado algunas alertas que, por ejemplo, esto afectaría personas investigadas por algunos delitos, por ejemplo, como narcotráfico, entre otros han mencionado. Pero se comienza nuevamente a hablar de la consideración del arresto domiciliario y del uso de grilletes. Ese es el marco, digamos, de quienes están cuestionando la prisión preventiva y si acaso hay otros elementos que se puedan tomar en cuenta según el perfil de la persona que está siendo investigada. ¿Cuál es su opinión al respecto? La norma tal como está dada, en mi concepto, no tiene mayores cuestionamientos. El cuestionamiento podría darse en general en la aplicación. Y lo que pretende hacer el Congreso al pretender enviar a la cárcel a jueces y fiscales que apliquen esta medida me parece un absurdo, un despropósito y una venganza contra jueces que lo único que están haciendo es cumplir con su trabajo. Muy mal el Congreso pretender inmiscuirse en procesos en trámite. En consecuencia, yo respaldo la actuación de los jueces y fiscales que vienen cumpliendo rigurosamente con su obligación. La prisión preventiva, es verdad, es una medida excepcional que solamente se debe aplicar cuando peligra la investigación. Entonces los fiscales tienen que ser muy rigurosos y cuando hay peligro de fuga o de obstrucción de la investigación de la fiscalía, por ejemplo, obstrucción, amenaza a un testigo, el caso de la señora Keiko Fujimori, hubo amenazas a testigos que estaban colaborando, compra de testigos, qué peor que eso, el caso de Yantumala y Nadiga. Entonces, el tema, en mi concepto, cuando ha planteado la Fiscalía la prisión preventiva, ha estado debidamente sustentado. Tal es así que en la mayoría de los casos ha sido corroborado o confirmado por las instancias superiores. En el sistema judicial existe una estructura que permite la revisión de las decisiones que toma un juez. Por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción, varias de las mandatos del juez Carguancho fueron revocadas por la instancia superior. Y eso está bien, porque permite analizar y discrepar jurídicamente, pero que el actor político, cuyos líderes están en peligro por una investigación por corrupción, pretenda cerrar y entorpecer el trabajo de los fiscales, inmiscuirse en procesos en trámite, me parece un despropósito y una intromisión inaceptable. ¿No hay actualmente un abuso del empleo de la prisión preventiva? Se ha cuestionado mucho, por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El abuso de la prisión preventiva muchas veces se da en los casos que no conocemos, en los delitos de bagatela. De los cerca de 39.000 presos con mandato de prisión preventiva. Sin acusación todavía. Sin acusación. En muchos de los casos hay gente que está presa solamente porque supuestamente cometió un delito y trabaja en una empresa que no es formal. Si en el Perú la mayor parte de la población, claro, pertenece al mercado laboral informal. Al mercado informal. O porque su domicilio no está muy claro, la dirección. Cosas así. Bueno, pero en todo caso sí hay un abuso de la prisión preventiva para esos casos. Claro, la Comisión Interamericana lo ha dicho. Entonces, hay un pronunciamiento. Hay un punto ahí que revisar. Hay que revisar en cuanto a la aplicación, o sea... No la ley, sino no en la ley. ¿A quiénes se le otorga la prisión? Porque la norma, por ejemplo, el 290 del Código Procesal Penal me da salidas en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Arresto domiciliario, grillete, prohibición de contactarse con los coinculpados o coinvestigados. Entonces, hay una serie de salidas. El tema no es... nosotros vivimos siempre modificando la ley, permanentemente, y eso no es una solución. Quien aplica la norma, y no le vamos a decir al juez cómo debe aplicar. Los jueces tienen que evaluar su conducta y su procedimiento. Claro, y hacerlo de manera diligente. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Es Abelino Guillén, ex fiscal.